temps ja ens coneixem de moltes jornades. Aquesta vegada estem fent al GELA un projecte sobre transmissió de llengües salobolotes. Potser algú de vosaltres li ha arribat el qüestionari perquè hem enviat qüestionaris a tots els alumnes de l'UB nascuts fora d'Espanya, perquè per llengües no tenen la informació, però així suposo que en trobarem. I el que volíem era fer un intercanvi amb altres especialistes i també en diferents formes de transmissió. La veritat és que tenim un planter de luxe avui, us el seguiran presentant, però en qualsevol cas el Serafín Coronel Marina, que ha vingut de la Universitat d'Indiana, ja us aviso que estem preparant amb ell un congrés pel 2017, que el farem aquí a Barcelona, que comptem amb tots vosaltres, però ja veureu que quan parla de llengües indígenes us deixen la boca oberta i, vaja, una persona molt interessant. El Fernando Ramallo ja el deveu conèixer perquè és el nostre amic de tota la vida, que sempre que podem portem des de la Universitat de Vigo. Si es mou sola, no es mou sola. En fi, doncs el Fernando ens parlarà de la transmissió en neoparlants i finalment la doctora Marina Quini de la Universitat de Pavia. Estem molt contents que sigui aquí perquè ho havíem intentat moltes vegades i mai ens quadraven les coses. El que passa que des de la primera vegada que ho vam intentar, que em sembla que era el 2005, l'hem seguit i fa un treball molt interessant perquè també treballa amb llengües de la immigració i, vaja, és una persona molt propera a les activitats del GELA. Segur que avui ens ho passem tots molt bé i jo us torno a donar les gràcies pel suport, perquè el fet que vingueu també justifica les nostres activitats. Si féssim activitats que no vingués ningú, potser ens hauríem de qüestionar què fèiem, però com que afortunadament no és així, estem en deute amb vosaltres i us ho agraïm molt. Doncs au. Hola, molt bon dia. Jo us presentaré el nostre primer ponent, que és el Serafín Coronel Molina, i per mi ha estat una bona ocasió l'organització d'aquestes jornades perquè amb el Serafín em sembla que es vam conèixer fa uns 15 anys a un congrés a Xile i allà és on vam començar a establir aquests lligams. El Serafín és un parlant nadiu de quechua huanca, una varietat dialectal del quechua en procés de desaparició i actualment és professor associat al Departament de Literacitat, Cultura i Lingüística Educativa de la Universitat d'Indiana, a Bloomington. Els seus treballs s'han publicat en diversos llibres i revistes especialitzades, molts d'elles ho trobareu a internet o en altres índexs més acadèmics, i la seva investigació ara es dedica a estudiar la naturalesa interdisciplinària relacionada amb la macro i micro sociolingüística, la lingüística educativa, la lingüística aplicada i l'antropologia lingüística. A més d'aquests treballs més acadèmics, doncs també ha fet molta feina en comunitats indígenes i ahir al vespre encara parlàvem que en el seu moment també va escriure un llibre molt petit, una guia de conversa d'aquelles de quan vas a un país i vols parlar una mica, és una guia de conversa quechua que ha estat un dels llibres més venuts en quechua durant els darrers anys. Per tant, si algú s'anima a visitar terres de parla quechua, podeu comprar el seu llibret per anar a buscar alguna cosa o si us fa mal alguna cosa i dir-ho en quechua. Per tant, dono la benvinguda al Serafín i moltes gràcies. Nchaktam kushiku kaiman sabusapi imaimana shimikunapita limanapa ancha kushikushiyam kaika imainam imaimana shimikuna
tukui yapa malkakunapi kawsanku chaykunamanta rimasa kunan kanan. Es un gran placer para mí estar con ustedes y muchas gracias a la invitación de Karma y los demás organizadores de este evento, especialmente a la Universidad de Barcelona por acogerme, y vengo aquí para compartir algunas ideas que tengo sobre revitalización y transmisión de lenguas indígenas. Voy a leer el trabajo, tengo también algunas diapositivas y les pido disculpas porque las diapositivas están en inglés, un poco en español, hay de todo, así que, pero voy a leer en español. ¿Necesito abrir esto, no? Sí, creo que está bien. ¿Está bien? Sí. No. Al principio pensaba sobre transmisión de lenguas indígenas y luego aumenté minorizadas porque es muy importante también tomar en cuenta eso. Según las investigaciones lingüísticas contemporáneas, en la actualidad hay casi 7.000 lenguas en el mundo, de las cuales se estima que más de la mitad desaparecerá en el siguiente siglo. Este estado deplorable de las lenguas son denominadas lenguas en peligro de desaparición, lenguas en proceso de extinción, lenguas amenazadas, lenguas durmientes, lenguas en agonía. La gran mayoría de lenguas que son consideradas dentro de estas categorías son las lenguas indígenas y minorizadas. Por lo tanto, es de vital importancia revitalizar estas lenguas a fin de impedir su extinción total y promover la revitalización idiomática desde diversos ángulos y perspectivas. Debería ser una prioridad con la finalidad de salvaguardar la diversidad lingüística y cultural de nuestro planeta. La revitalización idiomática implica el restablecimiento o fortalecimiento de una determinada lengua en ámbitos donde prevalecía antes de ser desplazada por otra lengua que posee más poder y prestigio. En términos generales, la revitalización idiomática tiene que ver tanto con las lenguas que dejaron de ser empleadas en la comunicación diaria, así como también con las que poseen uso restringido, que varían según el contexto. Esto viene de Gento. Toda tarea de revitalización idiomática consiste en enseñar, desarrollar, cultivar, vigorizar y difundir una lengua a fin de convertirla en un instrumento vital de comunicación de la vida diaria. Es decir, restituir y fortalecer su funcionalidad pragmática en las diversas esferas de la sociedad. Cuando hablo de... Bueno, quería mostrarles un poco de lo que es el paisaje lingüístico, pero cuando hablo de los dominios de funcionalidad, me refiero a estos dominios. Todas las lenguas poderosas son empleadas en estas esferas de la sociedad. Y si una lengua deja de funcionar en estas esferas, entonces quiere decir que están en peligro de desplazamiento, en peligro de dejar de hablar en ese dominio. Según Fishman, las lenguas, el desplazamiento idiomático se lleva a cabo de dominio a dominio. Eso es. Entonces, si, por ejemplo, pensemos en el catalán, aquí en Barcelona, en que es el catalán utilizado en todos estos dominios de funcionalidad, ¿sí o no? ¿Qué me dicen? No, posiblemente no en todos, pero en algunos. Es igual, lamentablemente
eso se debe a la relación diglósica o multiglósica de las lenguas y a las relaciones, las relaciones asimétricas de las lenguas. Vamos entonces. Por otro lado, la revitalización idiomática mantiene una estrecha relación con la teoría de la planificación lingüística en sus respectivas categorías: planificación del estatus, corpus y adquisición. Por consiguiente, dicho proceso debe ser abordada desde múltiples perspectivas, tomando en cuenta las redes sociales que entrelazan el hogar, la escuela y la comunidad. En todo aspecto, si no se entrelazan estos tres dominios principales, no vamos a poder salvar la lengua, porque hay que empezar hablando en casa, hay que enseñar a los niños, hay que transmitir la lengua, no solo en los dominios formales como la escuela, las academias, etcétera, sino también hay que partir del hogar, luego a la escuela y luego a la sociedad en su conjunto. Si una lengua deja de ser funcional dentro de la sociedad, entonces algo está pasando con esa lengua. Entonces no se puede solamente enfocarse en los dominios formales donde se enseña la lengua. La revitalización idiomática implica también el restablecimiento y la reversión idiomática, según la teoría de Fishman. La reversión o inversión de la sustitución de una lengua se refiere al cambio en sentido opuesto del proceso de desplazamiento de una lengua, con el propósito de restablecerla como medio de comunicación en la vida cotidiana. Fishman enfatiza la importancia de la transmisión intergeneracional de una lengua. Eso es número uno. Que la lengua se enseñe en dominios formales está muy bien, eso ayuda, pero no va a salvar, no va a fortalecer al 100% una lengua. Se necesita hablar en casa, transmitir de generación a generación. Para que esto suceda, según Fishman dice, Fishman pone énfasis en el hecho de que la comunidad lingüística que desea preservar su lengua pueda que necesiten ayuda externa en el proceso de planificación e implementación, porque es muy fácil planificar, lo más difícil es implementar, lo más difícil es el producto, el resultado de esa planificación. Si estamos hablando de simplemente planificación y planificación, no vamos a ningún lado. La falta de transmisión de una lengua de generación en generación es, según Fishman, un factor significativo que contribuye a la pérdida de ella, puesto que tal carencia de transmisión conduce a cada vez menos usuarios en usos y en cada generación. Entonces, como decía, la lengua se pierde de dominio a dominio. No es suficiente solo decir que los propios... aquí quería detenerme, disculpe, quería detenerme un poco para explicarles sobre una cuestión importante que hay que tomar en cuenta en el proceso de revitalización, fortalecimiento de las lenguas, es la intelectualización. ¿Qué quiero decir? ¿Qué se entiende por intelectualización? Entonces, ahí viene el inglés ahora. Entonces, la intelectualización es el proceso de adaptación o desarrollo, tanto el léxico como el estilo de una determinada lengua, para hacerla más funcional para el discurso del mundo contemporáneo. Eso es. ¿Y cómo se vienen intelectualizando las lenguas en diversos campos en otros contextos? Aquí tenemos los préstamos en Hopi, mira, Kapuntu, carpenter, carpintero, Washington, no tienen sha, entonces pon Washington, queda en Washington, Washington. Se ha refonologizado, se ha adaptado de acuerdo a la pronunciación, de acuerdo a la fonología de la lengua que va prestando de otra lengua. Pequeño joya, kindergartner o principiante, más diminutivo olla, ¿no?
Tonatsmoa viene de sweet talker, alguien que habla con dulzura. Donuts más moa, boca. O sea, las lenguas recurren a muchos, pasan por un proceso interesante. Ahora, préstamo del castellano o español. Capira viene de cabra, tzaleco viene de chaleco, cotzala, cuchara. Entonces, este proceso es importante para la revitalización, porque ¿qué pasa si no se pasa por este proceso? Que ciertas lenguas no tienen el vocabulario suficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hablar de implementar estas lenguas en las diversas funciones de la sociedad? Imposible si no está preparada para ello. Hay que crear condiciones para revitalizar la lengua. Ahora tenemos otro, cuadro de préstamo del inglés en el japonés. No solo lenguas nativas, originarias, no estamos hablando, sino también aquí tratamos de enfocarnos en lenguas dominantes, ¿no? Como el japonés. Romansu Gure viene de Romance Grey, que significa romance gris, para indicar un amante viejo. Mane, toku, money talk, el dinero habla, para indicar el soborno. Cinderella boy, el ceniciento, para indicar a alguien que llega a ser famoso de la noche a la mañana. Hiero takushi viene del yellow taxi, que significa taxi amarillo, para indicar a las mujeres que se acuestan con extranjeros. Entonces, tienen una forma interesante de lidiar con la lengua. Tenemos también el inglés y el japonés mezclados, es una mezcla. Erito Shain, elite worker, que viene de trabajador de la clase élite a trabajador de camisa blanca y corbata, ¿no? Literalmente. Gaijin Tarento es talento extranjero. Pinku Eiga viene de la película rosada, literalmente, o una película pornográfica, ¿no? Entonces se recurre a una serie de recursos para la intelectualización. Y tenemos también otros préstamos o ampliaciones semánticas y acuñaciones en otomí. Tenemos el doro, toro, waga, vaca, y damoani, que viene esposo pollo, para indicar el pavo macho. Mejo poni, madre pavo, para indicar el pavo hembra. Y acuñaciones como chitzia, como bautizar, no, chitzia creo es, bautizar o echar agua en la cabeza. En Toluca, ordeñar, literalmente significa apretar. Entonces, y préstamo como en el quechua, viene del español o castellano, préstamo del inglés. Radio, no tenemos palabra en quechua para radio. Entonces, préstamos, lo adaptamos a la pronunciación del quechua, radio, computadora, televisión, teléfono. Tenemos del inglés, internet, sufrir, hardware, laptop. ¿Se entiende? En vez de construir una explicación muy larga, ¿no? de la lengua para explicar televisión o para decir internet. En algunos lugares están usando yica, que significa telaraña. Es posible, entonces es cuestión de llegar a un acuerdo en ese sentido. Ya, a eso voy a llegar ahora. Vayan viendo todos los mitos de las lenguas. No es suficiente solo decir que los usuarios de las lenguas indígenas son los únicos y verdaderos encargados de transmitir sus lenguas de generación en generación, ya sea empleándolas
en los diversos contextos de la vida cotidiana o ampliando su empleo en las diversas esferas de la sociedad, sino que el proceso de transmisión intergeneracional está íntimamente ligado a un cúmulo de factores de orden histórico, social, político, económico y sociolingüístico que constituyen barreras infranqueables en detrimento de las lenguas indígenas y minorizadas. Para cristalizar los objetivos de recuperación y revitalización idiomáticas, se necesitan tomar medidas draconianas a todo nivel y consolidar y aunar y multiplicar esfuerzos en esta dirección. Es fundamental también una robusta planificación de orden lingüístico, económico y tecnológico. Y hace falta también una verdadera reforma que permita a las lenguas indígenas y minorizadas el sitial que verdaderamente les corresponde. Todo esto con la participación activa de los pueblos originarios y los demás sectores y vectores de la sociedad en su conjunto, no solo los hablantes nativos, sino que también la sociedad en su conjunto tiene que jugar un papel importante. Por otra parte, la transmisión, enseñanza, aprendizaje y adquisición de lenguas indígenas y minorizadas plantean grandes retos debido a la situación diglósica y multiglósica por las que atraviesan. Tal situación se puede percibir en la ausencia de recursos didácticos y la falta de aplicación de teorías y metodologías contemporáneas en la elaboración de materiales pedagógicos en lenguas originarias. Por consiguiente, es imperativo recurrir a la lingüística, la sociolingüística, psicolingüística, lingüística aplicada, la lingüística educativa, la antropología lingüística, la semiótica, la semántica y la pragmática para la enseñanza y elaboración de textos pedagógicos. Hoy en día hay más de 30 metodologías de enseñanza de idiomas, de las cuales se podría extraer la sustancia que poseen a fin de crear una metodología ecléctica, o sea, una fusión de métodos pedagógicos desde una perspectiva integral y holística. La aplicación de estas teorías y metodologías deberían realizarse según el contexto y las características peculiares de cada lengua. Otra cuestión que merece la debida atención es que el tema de la enseñanza, aprendizaje y adquisición de idiomas hay una tendencia de focalizarse solamente en torno a las teorías de adquisición de lengua 1, lengua 2. Ahora se habla de adquisición de nuevas lenguas, ¿no? Entonces, sin embargo, pocas veces no se menciona la vital importancia de la adquisición de cultura 1, cultura 2 o cultura 3, etc. La lengua y la cultura son inseparables porque están estrechamente conectadas e ignorar dicha conexión en los planteamientos teóricos y prácticas pedagógicas constituye, sin lugar a dudas, un craso error. La transmisión, enseñanza, aprendizaje y de adquisición de lenguas y culturas en un contexto multicultural, plurilingüe y multiétnico en América Latina es de sentida necesidad para los esfuerzos de desarrollo, revitalización y difusión idiomática. Del mismo modo, todo ello es un derecho inalienable según una serie de documentos que a veces no se cumplen, ¿no? Tales como la ley de lenguas, ley de educación, las constituciones políticas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, etcétera, etcétera. Por tanto, la enseñanza, aprendizaje y adquisición de lenguas y culturas indígenas y lenguas minorizadas deberían ser incluidas en la implementación de políticas educativas e idiomáticas, así como en toda iniciativa de planificación lingüística y revitalización de lenguas. Según lo señalado anteriormente, la escuela, el hogar y la sociedad en su conjunto son ámbitos propicios para el ejercicio de los derechos lingüísticos y la puesta en práctica de la comunicación. Aparte de la transmisión intergeneracional, la escuela desempeña un papel preponderante en el proceso de revitalización y reversión idiomáticas.
Desafortunadamente, las relaciones asimétricas de poder, las actitudes negativas, la discriminación lingüística, la vergüenza idiomática, las ideologías lingüísticas en competencia, el capital y el mercado lingüocultural, la condena social y, peor aún, la autocondena social han ido en desmedro de las culturas indígenas y minorizadas a través del espacio y el tiempo. Estos fenómenos sociolingüísticos han servido de acicate para mantener postradas a las lenguas indígenas en una situación diglósica y multiglósica degradante. Aparte de todo esto, los factores sociales, políticos, económicos, educativos, tecnológicos, migratorios, etcétera, siguen forzando y condenando a los hablantes de lenguas indígenas y lenguas minorizadas al desplazamiento idiomático, es decir, a abandonar sus lenguas y prácticas culturales para asimilarse a la sociedad dominante. Por ejemplo, las diversas modalidades de educación bilingüe en América Latina, en el fondo, juegan un rol homogenizador, absorbente y asimilante, puesto que no van más allá de los niveles elementales. Por más de casi 70 años, América Latina vivió engañada con la educación intercultural bilingüe, pero no se ha ganado nada hasta el momento. Cualquier programa o modalidad de educación bilingüe que no incluya las lenguas indígenas en los demás niveles educativos debería simplemente denominarse a secas educación bilingüe de transición, y no de mantenimiento, no de enriquecimiento, no de hay que olvidarnos de eso. Es educación bilingüe de transición, la cual, tal como su nombre lo indica, solo contribuye a la transición acelerada hacia la lengua dominante, en otras palabras, al desplazamiento idiomático y a la pérdida de una lengua nativa. Ahora bien, una verdadera educación bilingüe de mantenimiento constituye un gran desafío en cuanto a su planificación, implementación y evaluación. Esto conlleva a dotarse de políticas educativas e idiomáticas renovadas e inclusivas. Plantea también la necesidad de la reingeniería de la planificación lingüística, el status, corpus y adquisición a nivel local, regional, nacional, internacional o transnacional. Ese trans está de moda, ¿no? Por ejemplo, es urgente la creación de leyes donde se establezcan la enseñanza, aprendizaje, adquisición y difusión de lenguas y culturas indígenas a nivel nacional. Asimismo, estas leyes deberían proteger la diversidad lingüística y darle a las lenguas indígenas el debido valor que les corresponde dentro de la sociedad, para que a su vez los hablantes de dicha lengua sigan transmitiéndolas de generación en generación con pleno convencimiento, y de esta forma asegurar el empleo de ellas en los diferentes ámbitos de la sociedad. Los gobiernos nacionales deberían fomentar también la literacidad en lengua 1, lengua 2, lengua 3, etc., poniendo al alcance de la población los múltiples medios de comunicación social: radio, televisión, cine, periódicos, revistas, boletines de noticias, internet, llamemos Facebook y Twitter y todo, con la finalidad de frenar la arremetida de la diglosia en los medios de comunicación social, porque hay otra diglosia. Yo denomino esto ciberdiglosia, ¿no? Porque eso es lo que se vive, la diglosia en el ciberespacio. Por si esto fuera poco, es imperativo también la elaboración de diversos recursos didácticos y materiales pedagógicos para los diferentes niveles educativos: nido, jardín, primaria, secundaria y universidad. Hay que imitar a lo que están haciendo los hawaianos en Estados Unidos. Ellos tienen un programa de PhD completamente en lengua hawaiana, que ni siquiera Evo Morales puede hacer en Bolivia hasta ahora. Él está creando universidades de lenguas indígenas, pero
pero lo que falta es los materiales, los recursos didácticos. ¿Con qué libros se van a estudiar? Se va a crear las lenguas, esas universidades, en la estructura curricular, el recurso humano. Se necesita, no se puede solamente crear edificios y decir, bueno, estamos creando universidades indígenas. No digo, él está jugando un papel muy importante, pero se necesita atacar por ese lado para que tenga éxito el proyecto. Por si esto fuera poco, es imperativo también la elaboración de diversos materiales didácticos y materiales pedagógicos para... ya dije eso, disculpa. Asimismo, es de imperiosa necesidad la capacitación de profesores bilingües, quienes constituirán los baluartes de la educación bilingüe de mantenimiento o la educación intercultural bilingüe, como se llama en América Latina. La cuestión no es solamente enseñar lenguas indígenas y minorizadas a los que hablan, sino también enseñarles a los hablantes de la lengua dominantes para que ellos, en su turno, desarrollen una plena conciencia lingüística y sepan apreciar la riqueza de dichas lenguas y se nutran del amplio repertorio de conocimientos que ellas traen consigo. Esto quería mostrar, estos son mitos, por ejemplo, sobre las lenguas minorizadas o lenguas indígenas. Si se cree que las lenguas indígenas son lenguas primitivas, no civilizadas, habladas por salvajes, ¿no? Son lenguas sin gramática, no son aptas para tiempos modernos, son intraducibles, son lenguas no lógicas, tienen un limitado vocabulario para expresar las ideas abstractas y son lenguas que pertenecen al pasado, son antiguas, pertenecen a los abuelos, ¿no? Desde ahí ya estamos matando a la lengua ideológicamente. Y dice que no, son lenguas que no tienen sistema escriturario. Es bien difícil enseñar estas lenguas, ¿para qué enseñarlas, no? O pertenecen a tribus aislados que viven en remotas, en áreas remotas, distantes, o son habladas por pobres, atrasados, ignorantes y indígenas sucios, ¿no? O van a desaparecer muy pronto. ¿Para qué salvarlos? ¿Para qué preocuparnos sobre ellos? El inglés, francés, el chino, japonés, etcétera, son lenguas superiores que las lenguas indígenas, ¿no? Esa es la ideología que se vive, ¿no? Y por eso desde ahí ya estamos en contra de la lengua. Ahora les voy a mostrar brevemente lo que pasa con el quechua. No me voy a concentrar mucho, pero les voy a dar una visión muy general. El quechua en mi país y en otros países andinos se habla en realidad en 6 países de América Latina. Entonces ahí tenemos en el mapa, pueden ver Ecuador, mira, toda una mancha, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Este es el mapa del Perú. En el Perú se habla algo de 47 lenguas, es un país multilingüe. Y tenemos ahora la estadística oficial, según los censos. Mira, arroja solamente el hablante total del quechua, más de 6 millones, y de la aymara más de 2 millones. Pero en realidad lo que pasa es que no se han hecho censos sociolingüísticos. Entonces, eso es lo que pasa. Se necesita realizar censos lingüísticos o sociolingüísticos, tal como se ha hecho en la India, por ejemplo. Entonces, en realidad, hay un aproximado entre 10 a 14 millones de hablantes del quechua, ¿no? Y el quechua, muchos piensan que es una sola lengua, o que el quechua cusqueño, la lengua de los incas. En realidad, el quechua no es la lengua de los incas. Los incas adoptaron el quechua
aprendieron el quechua como segunda lengua. Entonces eran hablantes nativos del Puquina y del Aymara y aprendieron quechua. Entonces con esto hay que desechar esos libros que dicen en la historia que el quechua es la lengua de los incas. Hay que renovar ese material porque de acuerdo a la investigación contemporánea los incas eran trilingües, ¿no? Entonces adoptaron el quechua para poder gobernar, para poder conquistar muchos territorios, un gran territorio donde había muchos quechohablantes. Mira la cantidad de dialectos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo un poco exagerado, pero es la realidad. En el quechua, vamos a ver, Ayacucho, ya vamos a Ayacucho, ahí está, meridional, se dice ñoja caipitiachcani. Yo estoy sentado aquí, ñoja caipitiachcani. Ahora en mi huanca, que está acá, yaru es ya Kaichumi Takuya. ¿Se parecen? Distinto, ¿no? Parece otra lengua. Entonces hay formas así que se diferencian, pero también hay, en algunos casos hay inteligibilidad entre los dialectos. Pero esto se debe, ustedes ya saben, ¿no? De acuerdo al continuum geográfico, lo más distante que están, entonces por falta de comunicación sean estas variedades no se entienden mucho. Pero ahora, gracias a la inmigración, Lima, Perú, se ha vuelto la ciudad con más quechohablantes en el Perú. Entonces hay de todo. Todos estos hablantes se han juntado, entonces hay mayor comunicación interdialectal, lo cual facilita a la comprensión. Ustedes saben, no se olviden que el quechua, las primeras personas que escribieron el quechua es en tiempos coloniales, por los españoles, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos, sermones, cartillas, narraciones. Eso se empezó en el siglo XVII, ¿no? Entonces, este es un ejemplo ahora sirve para seguir desarrollando la escritura. Este es un ejemplo del corpus, ¿no? de una lengua. Y tenemos el diccionario políglota escrito por los franciscanos. Y se ha modernizado la escritura porque no había la lingüística en esa época, escribían como escuchaban. Entonces crea un caos, ¿no? lingüístico o caos escriturario, pero ahora se está modernizando y he podido participar en la modernización en la parte Junín, que es el huanca, del quechua huanca, en este diccionario publicado en 1905 en 5 dialectos del quechua más el aymara. Otras obras que han salido, estos son trabajos contemporáneos, ¿no? La especialización, diccionarios especializados, porque estos son los materiales que se necesita para revitalizar una lengua. De lo contrario, ¿cómo se va a revitalizar? Por ejemplo, este es un diccionario de la terminología agraria andina. Perú tiene 2.500 variedades de acá se dice patata, ¿no? Papas. Y se ha demostrado con este trabajo. Entonces, es increíble. Tenemos también los ejemplos de intelectualización, no solo crear términos y acuñar nuevos términos, sino también a través de la traducción, la lengua se intelectualiza léxicamente, sintácticamente y a nivel discursivo.
Entonces tenemos ahí varios trabajos, incluso traducidos al francés. También el Pacu Yunque, la obra de César Vallejo, traducido al quechua. Los Heraldos Negros, un poema de César Vallejo, traducidos al quechua. Incluso el Principito, ya tenemos en quechua. Y Don Quijote en quechua, la Constitución en quechua. Tenemos páginas, tenemos wikis en quechua, aymara, tenemos páginas, todo Facebook, toda la interfase de Facebook ha sido traducida al quechua, al aymara. Hay cosas, tenemos Twitter en quechua, en fin, blogs, etcétera, etcétera. Entonces, hasta las comunicaciones personales. Este ejemplo viene del doctor Cerrón Palomino, que nosotros solíamos escribirnos en quechua, ¿no? Entonces es una manera también de intelectualizar y también mantener ágil la escritura del quechua para hablar de temas personales y compartir ideas y noticias. Ahora, esto gracias a la intelectualización, también estos textos pueden ser aplicados en la educación primaria, en este caso, elemental en este caso, y tenemos un libro de matemática, ya tenemos un libro de matemática en quechua, Maipipes es de ciencias sociales, esto es para alfabetización, estos son cuentos, historias contextualizadas, ¿no? Tenemos recursos, hay una serie de recursos y quisiera mostrarles solamente esto y un par de ellos. Más adelante tengo otro, para que vean qué es lo que está pasando en Facebook con las lenguas indígenas. ¿Para que tiene acceso a internet? No sé si... Sí creo, sí. Excelente. Solamente le voy a dar una mirada bien... no necesito. Ahí tenemos lo que se comparte diariamente, la presencia de lenguas indígenas. Es innegable. Ahí está Cerrón Palomino hablando de Chipaya, a las lenguas indígenas, el quechua, libros, publicaciones, eventos en guaraní. Aquí hay miles de enlaces, ¿no? La presencia indígena muy fuerte en el Facebook, y este es solamente un ejemplo de muestra, ¿no? Y lo que se ha hecho, es lo que está haciendo, y esta página yo la creé, yo lo administro y tiene más o menos más de 2000 seguidores, y entonces es bueno para poder compartir, ¿no? De algunas novedades. Entonces sigo, hay otro, hay muchos recursos, tenemos televisión en quechua, tenemos los celulares en quechua, algunos se usa el texteo en quechua ahora, entonces el Movistar, ¿no? En quechua y aymara, y en fin, y hasta el baile del caballo, el baile del caballo que quisieran escuchar, ¿tiene volumen? Bueno, tal vez poco lo yo creo que están interesados. Hasta el baile del caballo, a ver si hay volumen, Es fascinante porque no, está prohibido. Lo sacaron. Bueno. Pero no quieren el baile del caballo. Otro recurso, salsa en quechua. La salsa en quechua, eso sí creo que sí se puede. No creo que hayan prohibido esto. Sería el colmo. ¿Habla? Un pedacito solamente me voy a mostrar.
suficiente, ahí tenemos un ejemplo. Y luego y tenemos el interfaz de Windows en quechua, y hasta tenemos también la televisión, ya les mencioné, y reportaje en quechua. ¿Todavía tengo tiempo? Ya, entonces les voy a mostrar, esto es bien importante. Reportaje, lo que está pasando con la música, la performance musical. Hay toda una revolución en la capital, en las áreas metropolitanas, se están volcando al quechua, ¿no? Entonces, interesante. Lo que antes, cuando tú hablabas quechua, te escupían, ahora están apropiándose del quechua para difundir lo cual es bueno. ¿Qué pasó? Ahora. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. El volumen. Estudiantes en nosotros, es decir, captar para capturar, no salir a comentar. Yo tengo dos preguntas de la aprendizaje final. Nos piden, loco, tócate pues el banana, chiqui, rabasay, como si no, el misquiteña, un caño. Es un rock and roll. Canta rock and roll en quechua. Los amigos de los Andes, Como íconos del sentimiento andino, las voces dulces e inconfundibles de Sonia Morales y Dina Paula, el quechua rompiendo barreras. Ay, zorro, zorro, zorro de la puna, Hamtawan no katash, tuna chiquimanti. Tanto Sonia como Dina, dignas exponentes del canto serrano, han logrado calar hondo y han aparecido en spots publicitarios dirigidos a la población quechua hablante. La verdad me sentí emocionada cuando me dijeron, mira, queremos que hagas un comercial en quechua, ¿no? Ya como quechua, sí, lima ya más chisuna, aymara lima ya más chisuna, manaya chaisa sachapuy, ningún cancho. Los niños ahí cuando me encuentran en la calle siempre me dicen, achicala canico. ¿Qué significa? Que somos muchos, ¿no? Que somos más. Y efectivamente, son más los quechohablantes que se insertan en la ciudad, que se lanzan a un mundo globalizado. Las empresas privadas le han prestado atención al fenómeno, y así, por ejemplo, existen ya centrales telefónicas de atención al cliente en quechua. Atendemos las necesidades sobre todo de estos hermanos que están alejados de las grandes urbes, y tratamos de satisfacer en lo posible sus necesidades básicas de comunicación. Recibimos llamadas de gratitud. Realmente ha sido un éxito, tanto que empezamos con 400 llamadas hace un año y en este momento 400 llamadas diarias, y en este momento tenemos 2000 llamadas diarias. Ayer se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna. Lo lamentable es que paralelamente la UNESCO informó que el quechua es uno de los 2.500 idiomas que está en peligro de extinción en el mundo. Según la UNESCO, el quechua está en peligro de extinción. ¿Esto qué le genera? Mucha tristeza. Mucha tristeza porque, fíjese, una sola persona no. Tania, educadora bilingüe y traductora e intérprete de quechua. Ella. Usa duchata, eso no es Lo quechua. siento, estoy saltando un poco porque ella pertenece a la academia. Deberían aprender quechua. Eso no es ninguna cosa del otro mundo. El quechua como cultura. Los esfuerzos particulares e individuales por conservarlo y difundirlo son innegables y sacrificados. Quiero ver donde cantan. A sus 85 años, este hombre que enseñó quechua en la Universidad de California en Estados Unidos sigue difundiendo el Tunacín a través de su academia de Achahuasi o Casa del Saber. He tenido muchísimos alumnos extranjeros. ¿Así? ¿De qué nacionalidades? Especialmente de Estados Unidos.
Eliancar ha sido su alumna. Cuando ella estudió, era en 1975, cuando había gobierno militar, y estudió, pero muy en serio. Cada día venía con su diálogo bien aprendido, con los ejercicios muy bien analizados. Todo de frustración. Fue archivado en el Parlamento. Quechua hablando en el Congreso del Perú, ahora se habla en quechua, entonces es un gran avance. Vamos a detenernos ahí para poder culminar con esta presentación. Quechua Star Wars. Y también tenemos toda la página del Congreso está en quechua, en peruano, y también tenemos la búsqueda, la máquina de búsqueda en quechua, que es Mascana Google, etc. Y se puede ahora en Bolivia sacar el dinero de las máquinas en aymara, en quechua, guaraní y español. Interesante, ¿no? Ahora, con esto voy a terminar. Estos son los esfuerzos de revitalización de lenguas a nivel mundial. Algunos ejemplos, no es una lista completa. Tenemos, por ejemplo, en México hay muchas cosas que están pasando con las lenguas indígenas ahí, gracias al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México. En la Universidad de Victoria se están creando programas de la maestría en revitalización de lenguas indígenas, y también tenemos el programa de estudio de lenguas indígenas en la Universidad de McGill en Canadá, y los nidos de lengua en Australia, los nidos lingüísticos en Nueva Zelanda, y la lengua hawaiana, como les mencioné, tiene su programa de PhD en lengua hawaiana. Es ejemplar. La revitalización del navajo en los Estados Unidos, el Centro de Lengua Nativa de la Universidad de Alaska, en colaboración con la Fundación Toyo, han lanzado un programa de revitalización de lenguas a nivel regional para la preservación, desarrollo y difusión de las lenguas atabascanas. La revitalización de la lengua mapuche en Chile, está fuerte la cosa ahí, y el guaraní, por ejemplo, en Paraguay y Bolivia. Hay un directorio, por ejemplo, de programa de lenguas del Instituto de Lenguas Indígenas de Santa Fe, Nuevo México. Contiene una larguísima lista de iniciativas de revitalización de lenguas indígenas. Y otros ejemplos a seguir son los esfuerzos de revitalización del irlandés, del vasco, catalán, etcétera, ¿no? Hay muchos otros, como decía, no es solamente esta lista. Entonces, para terminar, solamente unas cuantas palabras. A pesar de una larga historia de represión y oposición, e inclusive el genocidio, el etnocidio, el lingüicidio y el culturacidio, algunas variedades dialectales del quechua consideradas de prestigio seguirán sobreviviendo en los años venideros, mientras que las variedades dialectales de menor prestigio desaparecerán aceleradamente, porque hay una especie de diglosia interna, ¿no? Hay lenguas, hay variedades dialectales de prestigio dentro del quechua y variedades que no son de prestigio, que están en proceso de extinción, así como mi quechua, el huanca. De aquí a algunos años seré considerado como un museo andante, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que el quechua debería ser abandonado a su suerte, sino que es fundamental multiplicar los esfuerzos de revitalización, planificación lingüística, con la finalidad de contrarrestar los innumerables intentos de querer desaparecerlos de la faz de la tierra. Afortunadamente, la mayoría de hablantes de lenguas indígenas y minorizadas a nivel mundial se encuentran en plena lucha por la sobrevivencia
a pesar que algunos pesimistas creen que es una batalla perdida. Yo creo que hay esperanzas para una revitalización. Y sé que algunos tendrán la suerte, no tendrán esa suerte de poder mantenerse, pero hay que hacer todo lo posible antes que totalmente desaparezcan de la faz de la tierra. Chayam Willakuinegi Sulpai Kaiman Rapaka Mosraikipita. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Em sembla que tenim 5 minuts per fer alguna pregunta al Serafín, per tant, qui vulgui fer alguna pregunta, endavant. Xavier Vila. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia. Ha puesto mucho énfasis en los progresos que se están dando en la intelectualización y en la ganancia de respeto que está teniendo el quechua a lo largo de la sociedad peruana, de lo cual nos alegramos muchísimo. Ya ha incidido especialmente en el crecimiento de la población quechohablante en Lima. ¿Cuál sería la dinámica, a sus ojos, de transmisión lingüística entre la población que va a venir a la ciudad? ¿Se transmite la lengua totalmente, en parte? ¿Aparece una variedad intermedia con los diferentes dialectos ¿Qué sucede con las nuevas generaciones? Sí, lo que pasa en las grandes ciudades metropolitanas, hay muchos quechua, ¿no? Muchas variedades de quechua, pero se necesita un programa que preste atención a esa variedad, a las variedades del quechua o al quechua, por lo menos a los que tienen mayor prestigio. Yo diría los que tienen menor prestigio mejor, pero no hay programas. Entonces, por eso yo decía, necesitamos replantearnos, se necesita una reingeniería de la planificación lingüística para poder hacer algo en las grandes ciudades. Hay que atacar a las grandes ciudades porque ahí se encuentra el gran número de quechohablantes. Ahora, incluso la noción de indigenismo o de indianidad o andinidad se está tomando nuevos matices y formas debido a esa fluidez, a ese cambio, ¿no? de cambios migratorios. Entonces ya el concepto de indigenidad ya no es ligada a la tierra, ¿no? A la geografía, sino de qué tierra estamos hablando, porque nosotros nos encontramos en el ciberespacio, nos encontramos en todas partes. Me ven aquí hablando mi quechua en Barcelona, entonces hay muchos como yo que están saliendo a otros países, y entonces hay todo un cambio, ¿no? Para el replanteamiento del concepto de indigenidad. Hay muchos jóvenes que también se están reindigenizándose, ¿no? Están creando, están construyendo su identidad. Hay un vuelco a la reidentidad, volviéndose a identificarse como indígenas o quechohablantes, pero sí, hace mucha falta hacer algo en las grandes ciudades. Eso está ausente todavía. Aparte de eso, solamente el quechua se enseña en las escuelas elementales. No tenemos en la secundaria, en la universidad. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? ¿El español o el inglés? Eso es. Y también eso se debe, por eso, a la autocondena social. Los mismos hablantes de las lenguas indígenas nos condenamos, nos autocondenamos. Decimos, el quechua no sirve para nada, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué mis hijos van a estudiar? A mí, mis padres me prohibieron hablar de quechua, pero yo fui terco y seguí hablando. Entonces, eso es el problema. ¿Una otra pregunta? Yo quería preguntarle
si en la capacitación de los profesores bilingües hay algún tipo de trabajo sobre lo que sean pues, los prejuicios lingüísticos, o solo es capacitación lingüística, traducción. No, sí hay trabajos de concientización, se llama en los Andes, pero se necesita más, duplicar, triplicar ese esfuerzo, ¿no? Porque todavía es muy limitado. O sea, se necesita mayor capacitación de una manera más holística, ¿no? Donde se incluya lo que acaba de mencionar. Entonces no es suficiente solamente capacitar en la lengua, si en realidad hay otros asuntos que se tienen que tratar de incluir dentro de esa capacitación. ¿Más preguntas? Muchas gracias por su conferencia también. Ha dicho que se hablaba quechua en el Congreso del Perú, sí. Pero habitualmente o solamente son intervenciones así simbólicas o puntuales. Simbólicas. No es que en el Congreso todos estén hablando. Ahora ya no hay, creo que los quechohablantes ya salieron del Congreso, ahora no hay nadie que hable quechua, entonces, o a lo mejor estoy equivocado, pero sí los promotores del quechua en el Congreso son 2 mujeres, ¿no? Entonces, eso es simbólico. Y también se publican artículos académicos en quechua, en aymara, lo cual es bien interesante, ¿no? La intelectualización. Pero, ¿quiénes van a leer esos artículos, no? Entonces, hay todavía un gran problema de literacidad, ¿no? en los Andes. Entonces, pero vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Yo escribí en el 99 un artículo que se publicó en París, Amerindia publicó, está en la web, es sobre la planificación lingüística escrita completamente en quechua huanca, en una lengua que está en proceso de extinción. Pero a decirle, pero honestamente, escribir en huanca me costó más que escribir en inglés o en español o en cualquier otra lengua. El huanca me hizo sudar realmente, pero lo acabé. Un artículo de 25 páginas en puro huanca, ¿no? Con notas de pie de página, con citas y todo, pero en huanca. Pero con eso demostré que sí se puede, pero también hay otro asunto, que si yo puedo escribir, crear mis propios términos, pero no se trata de que yo lo haga en forma individual, porque a lo mejor lo que yo digo no me van a entender los otros hablantes, por lo menos tendrán dudas. Entonces, lo importante es crear grupos, cuadros de expertos de intelectualización, que se dedican a la intelectualización de la lengua. Eso es lo que se necesita. No se puede hacer trabajo en forma aislada, ni crear un alfabeto o crear su propio alfabeto o su forma de escribir, ¿no? a nivel individual, porque eso no lleva a nada. La traducción de Don Quijote, eso adolece. El traductor escribe como él cree que se debe escribir, pero mientras el alfabeto oficial que se creó en 1985 no se contempla, no es contemplado en eso. Entonces ahí entramos en contradicciones, entonces lejos de contribuir al entendimiento creamos un caos, ¿no? A pesar de que el esfuerzo es increíble para traducir el Quijote al quechua, es fabuloso, ¿no? Es un avance en favor de la intelectualización y de la revitalización, ¿no? Porque hablo de revitalización porque no solo es contemplar, como les decía, la enseñanza de la lengua en la escuela, sino también hay que atacar los 3 dominios principales, lo cual es el hogar, hay que hablar en la casa, hay que transmitir la lengua en la casa, y hay que hablar también en la escuela, hay que aprender a escribir, seguir desarrollando la literacidad y
a hablar también en la sociedad, ¿no? En su conjunto, porque si no, las lenguas va a terminar tarde o temprano, la lengua desaparecerá, o por lo menos será limitado solamente a dominios netamente domésticos, más allá no. O se convierte en una lengua secreta. Em sembla que són les 11 i és el moment de donar la benvinguda al proper presentador i moltes gràcies a Serafín.